Soy José Mari del canal jaramanda.com y en esta ocasión arrancamos el vídeo en Peña García, un precioso pueblo de Portugal, que está muy cerca de Cáceres y por lo tanto nos hemos venido para acá a grabar algo. Muy recomendable. Vamos a hablar hoy sobre el péndulo de Foucault y los zaorís. Empezando a comentaros que sobre la Tierra solamente hay dos opciones. Una es que se mueva y otra es que no se mueva. Bueno, pues sí, el día y la noche nos obligan a elegir entre uno de los dos modelos. Una tierra plana estacionaria o bien una bola loca giratoria. Tú decides. Pero no hay que olvidar que estos dos péndulos son importantes a la hora de decidirnos sobre uno u otro sistema, ya que el péndulo de Foucault se convirtió en el primer y único experimento que supuestamente demostraba que la Tierra se movía. Vamos a ver dos péndulos muy parecidos, pero muy distantes entre sí, como vais a ver en su tratamiento, investigación y conclusiones de su estudio. Este vídeo lo voy a dividir en varias secciones que iréis viendo. Por un lado vamos a tener, además de esta introducción, os contaré anécdotas sobre la biografía de Jean-Bertrand Léon Foucault. Os contaré 3 experiencias personales en el manejo de estos péndulos. También os comentaré la doctrina publicada sobre ellos para llegar por último a unas estupendas conclusiones que te vas a llevar envueltas para casa. Y por supuesto espero que os guste este vídeo y ya sabéis, estáis en el canal jaramanda.com y soy José Mari. Jean-Bernard Léon Foucault, un francés ilustre, nacido en París el 18 de septiembre de 1819, inventó el primer sistema para demostrar experimentalmente la rotación terrestre. A mi entender, olvidó quizá algún movimiento más, porque ni la traslación ni la inclinación, en fin, esos se le olvidaron. Vivió entre dos ciudades, París y Nantes, y aunque no he leído nada de su residencia, puedo imaginar que en un gran chalet, porque tenía como Cavendish espacio suficiente para guardar en el desván grandes balas de cañón de plomo. Y le sobraba sitio suficiente para poder probar el funcionamiento de su péndulo antes de sacarlo a exponer. Sin embargo, era más de ciudad, porque no debió conocer nunca a un zahorí que le podría haber explicado pausadamente una de las razones para que su péndulo girase una vez puesto en movimiento y de esta manera evitarnos a la humanidad aguantar sus charlas tras efectuar sus experimentos culpando a la rotación de la bola de dicho movimiento. Sin embargo, tuvimos que soportar al cansino de León, que no salía al campo ni de paseo y que por tanto no se informó de la pseudociencia que llevaba manejándose más de 4.500 años. En fin, no le culpo nada. Yo también tuve que sobrellevar una niñez contemplando y escuchando de continuo un péndulo de reloj de pared marcando las horas y los minutos. Lo que pasa es que yo ya no le di más vueltas y el pobre León se grilló del todo. Bueno, voy a contaros unas experiencias que espero os valgan de alguien que un día salió de la ciudad y que aprendió muchas cosas nuevas. Hace años tuve que hacerme un sondeo, pero esto no era nada estadístico ni a nadie le iban a preguntar su opinión. Por supuesto que no estaba enfermo ni mucho menos iba a ser sondado. Para todos los que estáis arraigados en una ciudad o en el centro de cualquier pueblo sin tener ningún tipo de necesidad agrícola, un sondeo no os va a interesar nunca. Cuando establecéis vuestra nueva residencia y necesitáis el agua para vivir, simplemente tendréis que
poneros en contacto con una empresa suministradora de agua y daros de alta como cliente. Con un papeleo os vale. Pero para todos los que hemos prescindido de la vida en ciudades o pueblos, o para todos aquellos que se dedican a una actividad agrícola, un sondeo es en algún momento de nuestras vidas un problema vital. Tener agua para hacer, por ejemplo, funcionar una lavadora, para, por ejemplo, fregar los platos, para el aseo personal o para regar una nueva plantación de fresas, se convierte en crucial. Y como todo en nuestras vidas, de aquellas personas que se dedican a buscar agua y a abrir pozos, solo nos acordaremos cuando llega la necesidad. Os voy a hablar de esa curiosa situación, de ese momento en que decides contratar los servicios de una empresa de perforaciones y sondeos porque te has convencido de un importante cambio de rumbo en tu vida y para tu proyecto necesitas agua, para tu nueva o recuperada casa de campo o para tu nueva o reorganizada actividad agraria. Para tu primer sondeo has de enfrentarte a todo ese montón de dudas que supone encarar algo nuevo. Tuve mucha suerte porque en el pueblo más cercano al lugar donde necesitaba el agua existía una empresa de sondeos y aquella casualidad me permitió informarme de su seriedad de una manera más fácil, preguntándolo en el pueblo, lo que me permitió no solo valorar los aciertos y errores de la empresa al conseguir o no resultado acuático, sino también conocer otros asuntos relativos a la familia del empresario perforador, sus deudas, intimidades, bueno, esas cosas de los pueblos donde también funcionan las fake news. Una vez que te armas de valor, marcas su número de teléfono y te identificas, comienza una auténtica aventura psicológica. Vas a luchar contra el dragón de un precio de servicio muy caro, contra el dragón de un resultado absolutamente incierto y lo peor, no puedes desenvainar tu espada. Vale, pues ya tengo cita. El día del sondeo allí aparece una extraña máquina taladradora sobre ruedas, de la que desciende el jefe, que tras los saludos efusivos dispara. El precio del sondeo en aquella época no era negociable, 8.000 pesetas el metro perforado. 50 euros de hoy a multiplicar por X y la X podría ser muy pero muy elevada. Y con esos dos dragones volando en tu cabeza comienza la conversación con un ¿dónde te gustaría hacer la perforación? Un nuevo dragón, sin duda. E inesperado, que producía una importante dificultad en el habla. La falta de respuesta del cliente permitió la transformación de aquel vecino afable en Zaoriman, y a partir de entonces él escribiría el guión. Me aconsejó intentar la perforación en la parte más elevada de la finca y lo más cercana a la casa posible. Nos dirigimos hacia allí, por supuesto yo detrás de él, y llegados ya a las inmediaciones del lugar aconsejado, Zaoriman introdujo su mano en el bolsillo derecho de su pantalón de pinzas y ante mi gran asombro sacó y extendió la cadena de un péndulo de Foucault en pequeñito. Hasta ese momento solo había visto dos péndulos, uno con un círculo plano que salía de una vara y que insistentemente marcaba las horas en ese cansino reloj de pared de mi abuelo, y el otro esférico que salía en las fotos de los libros de texto que decían de él que demostraba el movimiento de la Tierra. Bueno, cosas parecidas ya había visto, como la cadena del váter que colgaba de la cisterna de los retretes antiguos. Era parecida al péndulo de Foucault, pero la diferencia era clara. Mientras que el péndulo marcaba el movimiento del planeta, la cadena del váter marcaba movimientos intestinales familiares en casa de mi abuela. Bueno, perdonad el inciso. El caso es que, bueno, después de sacar de su bolsillo el maravilloso péndulo de Foucault, se puso a caminar despacito en el lugar elegido y de repente, en un lugar determinado, me dijo, mira, el péndulo se mueve, eso es que hay agua. Os recuerdo que en mi cabeza seguían esos dragones sobrevolando el futuro y esta frase lo único que provocaba en mí era la aparición de un nuevo dragón. Era un dragón muy grande y con largas melenas que me decía, te están tomando el pelo, lo está moviendo él con su mano, tonto del culo. A pesar de este hecho claro y meridiano, surgió inmediatamente una mano que volvía a detener mi espada. Era la mano de quiero agua ya, así que respondí con un va.
También dijo algo como que habría tantos metros cúbicos por hora, pero la verdad es que no me di cuenta, entretenido en mi lucha interna, y debí responder automáticamente con otro A. El último dragón iba a llegar, y os aseguro que el más agresivo y difícil de contener. Cuando ya se había marcado el lugar para la perforación porque se había movido el péndulo, para mí, que podía ser con la mano, me cayó encima como una losa de 30 toneladas. Bueno, si no se encuentra agua, el precio del metro perforado es la mitad. Y una justificación. El péndulo puede marcar bolsas de aire subterráneas, vetas de minerales, gases. O sea, que no solo el precio del metro es caro, además no sabes a cuántos metros vas a encontrar agua si hay. Y también pagas por el agujero, aunque no valga para nada. Ya no escuché nada, hubo un intervalo que quedé bloqueado. Afortunadamente mi respiración estaba en piloto automático. En mi cabeza se agolpaban los números matemáticos para intentar hallar un resultado que cuadrara en mi cuenta corriente, y multiplicando 25 euros por 10, por 15, por 20, intentaba saber cuándo debería suspender la perforación inútil. De ahí en adelante ya no tengo recuerdos, supongo que me comentarían cosas y que yo respondería también con monosílabos. Quizás recuerde vagamente ver a la máquina acercarse a mi cuenta corriente, comenzar a hacer un agujero tanto en el suelo como en el banco, ver las brocas, los alargadores de metro, hasta que un chorro de agua que surgió de 12 metros de profundidad hizo desaparecer de golpe a todos los dragones malignos y arrojó una luz de alegría y satisfacción total al camino que se abría delante de mi vida. Fue mi héroe. Bueno, pues desde aquella primera experiencia me quedó el gusanillo de comprobar si funcionaba o no el péndulo en todas las personas. Y en estos días de confinamiento, pues me he fabricado uno para así poderos contar esta nueva experiencia. Subiré un vídeo de cómo se puede fabricar si queréis verlo. Y este fue el resultado. Bueno, pues una vez que tenemos fabricado nuestro péndulo, ahora nos toca empezar a entenderle, a ver cómo funciona, a ver qué mecanismo tiene. Entonces, supongo que todos los péndulos serán diferentes. En este caso, nos vamos a venir para comprobar el funcionamiento, pues mejor a un lugar que sabemos que donde está corriendo el agua, para ver si nos dice algo al colocarlo encima de agua en movimiento. Entonces, vamos a seguir esta tubería y aquí mismito vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a situar nuestro péndulo encima de la tubería a ver qué ocurre. Y como veis, se empieza a ver que el péndulo está girando en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a colocarnos fuera de la tubería. Lo dejamos así suspendido en el aire y el movimiento se puede comprobar que es justo al revés. ¿Queréis que lo probamos en el otro lado? Pues lo probamos en el otro lado y además mirando hacia el norte. Vamos a cambiar la orientación. Nos hemos separado del tubo y el péndulo vuelve a girar en contra de la dirección horaria. Vamos a comprobar de nuevo. Nos colocamos encima mirando hacia el sur. Poquito a poquito el péndulo empieza a hacer el movimiento a favor de la dirección horaria. Bueno, pues todas estas cosas curiosas vamos a seguir comprobándolas con vosotros a ver qué resultado obtenemos en otros lugares donde también hay agua. Bueno, pues venimos ahora a otro lugar para comprobar que esta historia se repite y aquí estamos delante de una tubería que también lleva agua, que viene proveniente de un manantial. La vamos a seguir, la seguimos
se vea por dónde viene, y yo me voy a poner encima justo de la tubería. Dejo el péndulo un momentito, y si lo veis, el péndulo gira como las manecillas de un reloj, hacia la misma dirección. Si yo ahora avanzo un poquito y coloco el péndulo fuera de estar encima de la tubería que contiene agua, veis que el péndulo empieza a girar al contrario de las manecillas del reloj. ¿Queréis ver lo que pasa al otro lado? Pues me vuelvo a colocar. Estos son todo comprobaciones para ir sacando conclusiones de si funciona o no. Y como podéis ver, aquí también vuelve a girar en contra de las manecillas del reloj. Esto lo he probado en un montón de lugares de la finca. Y en cualquier caso ocurre siempre. En esos sitios donde yo sé que por ahí pasa una mina, un manantial, el péndulo siempre va a girar a favor de las manecillas del reloj. Sin embargo, en el resto del terreno no gira de esa manera. De esta manera he podido comprobar donde, sin yo saberlo, al pasar el péndulo, se encuentra por debajo agua o quizá alguna veta de minerales, alguna cosa. Pero la verdad es que como experiencia es altamente satisfactoria y me he divertido mucho, sobre todo cuando lo he empezado a probar de una manera agnóstica totalmente y he empezado a ver que esto funciona. Bueno, y como no hay 2 sin 3, pues vamos a hacerlo por tercera vez, para cerciorarnos del todo. En este caso vamos a ver el agua que está corriendo y nos vamos a colocar encima, ¿ves? Encima de esta corriente de agua. Ay, a ver qué hace el péndulo. Como podéis ver, si se aprecia, el péndulo gira a favor en dirección horaria. Bien, si doy un pasito hacia adelante, el péndulo me gira en dirección antihoraria. Es cachondo, lo tenéis que probar. Ahora paso al otro lado, mirando hacia el norte. Y vuelve a girar en dirección antihoraria. Vuelvo a ponerme encima. Y ahora el péndulo vuelve a tomar la dirección horaria. Esto, hasta que no lo probéis, no lo podréis creer. Pero es súper eficaz. Ahora voy a probar en aguas estancadas. A ver qué ocurre si también esto lo señaliza el péndulo. Pues no, parece que el péndulo no nos está indicando aguas paradas, sino corrientes de agua, porque aquí gira en dirección antihoraria. Voy a ponerlo encima de esta piedra de cuarcita tan grande, a ver qué ocurre. Bueno, pues si podéis comprobar, gira en dirección antihoraria, que es justo lo contrario de lo que yo esperaba que hiciera. Es decir, que aquí puedo comprobar por mí mismo que no soy yo el que está interfiriendo en el péndulo. Es el péndulo el que me habla, no yo al péndulo. Porque si fuera al revés, giraría en dirección horaria, ya que yo estaba convencido de que la cuarcita iba a emitir algo que le hiciera reaccionar. Tras haber realizado los experimentos que os he comentado a lo largo de mi vida sobre el zahorismo, ahora queda
comprobar qué es lo que dice la doctrina sobre esto. Y no me he ido muy lejos, he ido a lo más cómodo, que es lo que vosotros haríais probablemente para investigar sobre este tema: acudir a la Wikipedia, donde teóricamente están todas las soluciones científicas a todos los temas. Bueno, pues del método Zahory ya veis que se dice que es una actividad que utilizan los radiestesistas, que también se llama radiestesismo, o zahoríes, para ubicar pozos de agua subterránea que se pueden explotar para su uso. Es una técnica que no se basa en leyes científicas, por lo cual se considera como una clase de adivinación o arte mágico que poseen las personas. Aquí tenemos que irnos para explicaros lo que es el método científico. Y bueno, que sepáis que se basa en dos pilares: la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, y la refutabilidad. Toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada. Esto implica que si se diseñan experimentos y dan resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. Y bueno, yo, por la experiencia que tengo y por conocer que el zahorismo existe y se realiza habitualmente en las zonas rurales para buscar agua, pues la verdad es que creo que la repetibilidad está claramente demostrada, ¿no? Ahora ya, si hay veces que no se encuentra el agua, no será porque hay un problema de falsacionismo, sino quizá porque hay otros factores que este tipo de actividad puedan llevar a diferentes resultados. Es decir, que a lo mejor buscando agua lo que se marca es una bolsa de aire, en fin. Lo que yo pienso que falta aquí es bastante propuestas o proyectos para encontrar realmente un resultado científico sobre este hecho que se está produciendo todos los días. Entonces seguimos diciendo que el Zahorí utiliza elementos sencillos como dos varillas metálicas, una vara de madera o un péndulo. De esta forma, el sentido de sus movimientos dan respuesta a sus preguntas. Los zahoríes afirman ser capaces de detectar la existencia de flujos magnéticos o líneas ley, corrientes de agua, vetas de minerales, lagos subterráneos, etcétera, a cualquier profundidad, y sustentan la eficacia de la técnica en razones psicológicas y los movimientos de los instrumentos por el efecto ideomotor. Luego vamos a ver lo que significa el efecto ideomotor, y desde luego yo pienso que esto no está basado en razones psicológicas, ya que en mis dos experiencias me he dado cuenta que funciona. Y no lo achaco, porque yo también me he testado a mí mismo, no lo achaco a que sea yo mismo el que consigue que el péndulo se mueva, sino que se mueve por otras circunstancias, quizá magnéticas. El proceso que nos cuenta es que en primer lugar la persona recorre lentamente el terreno que se va a estudiar con las varillas, péndulo, en fin, esto lo podéis estudiar. Lo único que he querido remarcar en esta página es que, lo veréis marcado en rojo, dice que al caminar en sentido contrario la herramienta no hace señales. Esto no lo he sentido yo. Y abajo del todo también, al hablar sobre el péndulo, nos dice que cuando se hace una medición muy precisa sobre una escala o un plano, el campo magnético de la Tierra afecta a sus lecturas. Por eso, si hacemos una medición estando parados y con cierta orientación, obtenemos una lectura, y si cambiamos nuestra orientación y repetimos la medición, nuestra lectura será distinta. Esto lo he repetido en cada lugar, cambiando norte, sur, este, oeste, y al final ha sido siempre el mismo giro del péndulo. Luego no estoy de acuerdo con esto que dice la Wikipedia en ningún caso. Ahora pasamos a buscar radiestesia en esta enciclopedia
internauta, y de ella dice que la radiestesia o raptomancia es una actividad pseudocientífica. Y esto no hay que entenderlo de una manera negativa, sino que lo que ocurre es que sencillamente nadie se ha puesto a investigar seriamente sobre cómo se producen esos movimientos del péndulo, ya que la radiestesia es algo que ocurre, como os he dicho, todos los días, y la gente se gana la vida con ella, y de una forma lucrativa. O sea que realmente no creo que el adjetivo pseudocientífica se ponga de una forma despectiva, sino por falta de estudio. Y aquí dice que se basa en la afirmación de que los estímulos eléctricos, electromagnéticos, magnetismos y radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidos y en ocasiones manejados por una persona por medio de artefactos sencillos mantenidos en suspensión inestable, como un péndulo, varillas L o una horquilla, que supuestamente amplifican la capacidad de magnetorrecepción del ser humano. Vuelve otra vez a basar en nuestras capacidades psicológicas para poder mover los instrumentos que se usan en la radiestesia. Estoy plenamente en contra, por supuesto, ya os lo he dicho desde el principio. No es la capacidad de magnetorrecepción del ser humano, sino que el péndulo se mueve por sí solito. Igual lo hace el péndulo de Foucault colgado de la cúpula de un edificio. Entonces, seguimos hablando de la historia, porque os va a parecer bastante curioso que sea un neologismo construido a partir de los términos del latín radium, radiación, y el griego aestesia, percepción por los sentidos o capacidad de sentir. Siempre, ya lo digo, vinculándolo hacia el cerebro humano más que hacia el patente movimiento del instrumento. También habla de que se sustenta la eficacia de la técnica en razones psicológicas y los movimientos de los instrumentos por el efecto ideomotor. Ahora iremos a ver lo que es ese efecto. Y bueno, en los intentos de explicación de la radiestesia se ha pasado de esos primeros intentos de explicación científica que se basaban en la noción de que las varillas del Zahorí o el péndulo eran físicamente afectados por emanaciones de las sustancias de interés, a ir rebajando el método científico y llevarlo hacia otro terreno. También se dice que el zahorismo puede ser explicado en términos de pistas sensoriales y conocimientos previos del zahorí, efectos de expectativas y probabilidad. Yo me he demostrado a mí mismo, poniendo el péndulo sobre una cuarcita, que la expectativa no era esa. Entonces no creo que sea, por supuesto, este resultado, ¿no? Que sean mis conocimientos previos los que hagan moverse el péndulo. Me los he procurado mucho testearme para evitar que esto ocurra, y por lo tanto tengo que negarlo en mi caso, pero si probáis vosotros lo podréis ver también. Sigue diciendo que los escépticos y algunos creyentes piensan que el instrumento usado por el Zahorí no tiene energía propia, sino que amplifica pequeños movimientos inconscientes de las manos, efecto conocido como efecto ideomotor. Vuelve a hablarse de ese mismo tema para como depreciar esta actividad, ¿no? Y este movimiento. Algunos autores afirman que el ser humano podía ser sensible a pequeños gradientes del campo magnético terrestre. No el péndulo, sino el ser humano. Y después Martín Lutero dice que en 1518 la citaba como una violación del primer mandamiento al considerarlo un acto de brujería. Y ya llevó en 1662 un jesuita a echarlo todo por tierra, y fue Gaspar Schott quien afirmó, Scott, que la práctica era una superstición incluso satánica. ¿Ve? Aunque posteriormente diría que no estaba seguro de que el diablo fuera siempre el que movía la varita.
Es decir, que hemos pasado de una actividad bastante positiva, pensando que esto puede ser demostrable investigando un poquito, a negar absolutamente de una forma ridícula, porque funciona, ya os digo que funciona y la gente se gana la vida con ello, por un jesuita darle tintes demoníacos a este procedimiento. En fin, la Wikipedia ahora nos cuenta la técnica para poner en práctica esta actividad. Y dice de ello que el practicante de la radiestesia emplea una varilla vegetal o metálica o bien un péndulo que aparentemente sirve de estímulo para percibir el lugar indicado. No obstante, algunos radiestesistas utilizan otro tipo de equipos o no se sirven de ninguno. Al decir que los radiestesistas no se sirven de ninguna herramienta, lo que está claramente confundiendo es a aquel señor que conoce el entorno, que sabe que donde salen juncos hay agua debajo, que sabe que por la propia distribución de la montaña, porque se encuentra en el fondo de un valle, porque hay una determinada característica geográfica, ahí va a haber agua, que eso lo que es una persona muy avispada y con muchos conocimientos geográficos, ¿no?, del terreno y de por dónde va a pasar el agua y porque conoce por dónde va la capa freática en ese entorno. Eso sería una cosa que creo que eso estamos capacitados todos en un desierto de encontrar agua. No lo vas a encontrar en una montaña, sino que tendrás que bajarte a un valle, y no tiene nada que ver cuando eso lo estamos poniendo en manos de la herramienta con la que trabajamos. Es decir, que cuando obviamos todo eso y vamos a una meseta pura y dura y sacamos un péndulo, el péndulo lo que nos va a hacer va a ser él decirnos dónde está el agua. No va a ser el estímulo para percibir el lugar indicado, sino que va a ser el culpable de que nosotros encontremos ese agua, con lo que el mismo péndulo nos dice y no con lo que nosotros tenemos pensado ya de antemano. Y bueno, sigue aquí diciendo los usos, que también al añadir muchos más usos a la práctica de la radiestesia, lo que hace es confundirnos aún más y meter en el mismo saco a actividades que no tienen nada que ver con la búsqueda de agua por los taurís. Por ejemplo, se dice que sirve también para diagnosticar enfermedades, obtener medidas exactas, encontrar agua, encontrar minerales, inventariar recursos naturales, predecir estados actuales o futuros de la materia viva, encontrar objetos perdidos, ubicar puntos de radiación de energía, encontrar personas, etcétera, adivinar números y combinaciones. Esto mejor que no lo hagamos caso lo que dice, porque lo que hace sencillamente es confundirnos en lo que realmente es de nuestro interés, que es la búsqueda de agua, minerales y nada más. Esos objetos que nos pueden reaccionar en superficie que pongamos un péndulo encima. ¿De acuerdo? Y bien, llegamos a la comprobación. Y tengo que recordaros que en la página anterior lo que hemos visto es que en la radiestesia se han mezclado encontrar números y combinaciones numéricas también, plana adivinanza. Luego, realmente lo que dice aquí, que los experimentos controlados no han confirmado nunca los efectos proclamados, así que se tiende a no tener confianza en esta práctica y consideran que sus resultados no van más allá del azar. Pues es precisamente porque no se está teniendo en cuenta solamente una de las clases de radiestesia, si es que lo podemos llamar radiestesia, que existen, que sería la de la búsqueda de agua y elementos minerales, sino que al haber mezclado aquí todo tipo de búsqueda de enfermedades, de encontrar objetos perdidos, de encontrar claves numéricas,
pues al final, claro, tenemos que decir que esto no va más allá del azar en esos últimos resultados de los que he hablado. Pero sin embargo es curioso que yo, al poner el péndulo sobre el agua y verlo moverse hacia el sentido horario y salir de ese lugar y ver cómo el péndulo se mueve en sentido antihorario, no puedo desde ninguna manera pensar que eso se quede simplemente una cuestión de azar, de probabilidades, de fortuna, de suerte, sino todo lo contrario. Eso está indicando algo claramente que, por lo que veo, no está perfectamente investigado. Aquí habla de, en 1948, un estudio que evaluó la habilidad de 58 zahoríes para detectar agua, y desde luego en 1948 me río yo de alguien que haya hecho un estudio y haya concentrado a 58 zahoríes que viven por ahí, por las zonas rurales, en alguna aula para poder hacer un estudio. Es curioso, pero claro, a lo mejor se le apuntaron gente al bocadillo y decían que son zahoríes, pero claro, de esto no hay carné, nadie tiene carné de zahorí. Entonces, una revisión de varios estudios controlados en 1979 y otro, en otro libro de James Randi, dice que todos ellos demostraban en uno u otro aspecto el efecto como un fraude. Claro, lo que es un fraude es vuestra investigación juntando zahoríes como si existieran un montón de personas dedicándose a ello al pie de las ciudades y los pudieras llamar y acudieran. Es un poco extraño, además en estas fechas, ¿no? Quizá hoy con los medios que tenemos podemos viajar más rápidamente, pero en esas épocas debía de ser terrible tener que juntar a 58 zahoríes. Hay otro estudio, bueno, hay muchos estudios, y aquí uno de ellos ya dice que consideró que los experimentos proporcionaban la prueba más convincente imaginable en contra de que los radiestesistas pudieran hacer lo que afirman. Yo creo que sigue hablando de estos que adivinan números, cartas, etcétera, ¿no? Luego, más recientemente, dice que Richard Dawkins realizó un experimento controlado y filmado con diferentes rabdomantes. No dice exactamente la fecha, solo más recientemente, pero dice también que sin que ninguno de ellos consiguiera resultados positivos. Y volvemos a mezclar el tema de los adivinadores con la búsqueda de agua y las personas que se dedican a ello profesionalmente. Y ahora pasamos a explicaros lo que significa el efecto ideomotor. Dícese de él que es un fenómeno psicológico en el que un sujeto realiza movimientos inconscientemente de manera automática, desencadenada por un estímulo particular en la zona respectiva que debe sobrepasar cierto umbral, de lo que se deduce que no depende de la especificación de un objeto para producirse reflejos, similar a la piloerección frente a cambios térmicos. Erróneamente se los atribuye a alguna fuerza paranormal o sobrenatural. Este efecto se puede atribuir a fenómenos supuestamente inexplicados como la kinesiología aplicada, la psicografía, la radiestesia, la llamada comunicación facilitada y la ouija. El autoengaño que genera es extremadamente poderoso, al punto que muchos sujetos no pueden ser convencidos de que los desplazamientos se originan exclusivamente en sus mentes. Hemos visto cómo aquí mezclan un montón de actividades humanas, como la kinesiología, la psicografía, hasta la ouija, metido y mezclado todo con la búsqueda de agua que realizan los zahoríes. No tiene nada que ver, y desde luego ya digo que esto que dice que esto es un autoengaño, pues de verdad que si probáis un péndulo y lo ponéis a funcionar os vais a dar cuenta. Bueno, yo os animo a que lo hagáis y que saquéis vuestras propias conclusiones. Las mías son de que esto está totalmente falseado, está metido en un rincón del que no tiene nada que ver. El efecto idiomotor no funciona con el péndulo
para buscar agua. No tiene nada que ver con un tema de adivinación o efectos de como la Ouija, ¿no? Pero bueno, termina el efecto de motor diciendo que William James, tal, demostraron que algunos fenómenos atribuidos a fuerzas paranormales se deben en realidad al efecto idiomotor. No creo en ello y por lo tanto tengo que rechazar este aspecto del efecto idiomotor en el zahorismo. Bueno, pues en este caso la cosa no fue tan divertida, porque ya veis que intenté ponerlo agarrado al trípode sin tener ningún tipo de sustentación humana, sino a un estilo péndulo de Foucault suspendido desde un lugar fijo, y no observé ningún tipo de movimiento que pudiera ser repetido. A veces se movía hacia la izquierda, a veces volvía a girar tímidamente hacia la derecha, volvía hacia la izquierda o simplemente se balanceaba de un lado a otro sin dar ningún signo de quererme decir nada de nada. El caso es que terminé tan aburrido que pensé que los pobres movimientos que veía podían también ser debidos al viento, a cualquier otro efecto eh, por estar fuera en el aire libre, y por lo tanto decidí volverme a casa y continuar con el experimento a ver si se podía rascar algo. Míralo, ahora está dormidito, no se mueve para ningún sitio, está haciendo de plomada. Lo puse aquí porque resulta que aquí el péndulo, en casa sin viento, suspendido de mi mano, giraba en sentido horario. Probablemente haya agua debajo, pero lo que está claro es que ahora, sin mi mano, el péndulo se ha quedado dormidito. En fin, terrible. Cuando le empujas hacia un lado, lo mismo te gira hacia la derecha ligeramente, como luego te cambia a la izquierda. En fin, que para un caso de confinamiento como este os recomiendo, porque este experimento hay que hacerlo a lo grande, que guardéis como Cavendish o como Foucault en casa siempre una bala de plomo grande de cañón, para así poder hacer experimentos como sacar el peso de la Tierra o demostrar el movimiento terrestre, porque en otro caso con cosas así pequeñitas no se puede. Bueno, tras este desastre de experiencia de la que no puedo sacar ningún tipo de conclusión, me he venido aquí de nuevo a la Wikipedia a ver qué se habla del péndulo de Foucault. Y bueno, lo que me ha extrañado, sobre todo al hablar de la definición, es que no haya tampoco, ya veréis, en ninguna parte del artículo hay ningún jesuita diciendo que esto sea un experimento diabólico. Pero bueno, ni tiene mala fama, todo lo contrario, aquí solo se habla de las bondades del péndulo de Foucault. Y ya veis que se utiliza, según dice aquí, para demostrar la rotación de la Tierra. Esto me recuerda un poco a Eratóstenes diciendo que bueno, que su experimento era para demostrar el radio de la Tierra. Esto, bueno, pues, cuando a uno se le mete en la cabeza de que esto es
una demostración de la rotación de la Tierra, pues parece que ya no puede ser otra cosa. Pero bueno, el caso, otra de las cosas que me ha parecido curiosa es que tengo aquí subrayado que también este hombre, Foucault, pues tenía una bala de cañón en su casa, como Cavendish. Es decir, que esto es una cosa que se repite en la ciencia, por lo cual creo que cuando se trata de experimentación es bueno que en casa guardéis un cajón para guardar una bala de cañón, porque os puede venir bien para un montón de cosas. Bueno, después de ver todo esto, seguimos hablando de lo que dice la Wikipedia. Así que vamos a ver los efectos físico-naturales del movimiento de rotación terrestre, según la Wikipedia. Y dice que en lo que respecta al planeta Tierra, el movimiento de rotación terrestre da origen a una serie de efectos que quedan aclarados y definidos por la observación del péndulo de Foucault, instrumento que sirve para demostrar el movimiento de rotación terrestre y las consecuencias físicas de dicho movimiento. Bueno, dice que es un efecto aparente y no real, no es el péndulo que se desvía hacia la derecha en sentido horario, no, esto no es, sino que es el suelo el que gira en sentido antihorario. Esto es lo que ocurre en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur la superficie terrestre gira en sentido horario de izquierda a derecha, por lo que el desvío aparente del péndulo se efectuará en dirección opuesta, de derecha a izquierda, en sentido antihorario. Ok. Hay que aclarar que un imán, o más bien un electroimán ubicado en la base del péndulo, puede convertir en perpetuo el movimiento de oscilación del péndulo. Y ahora, en este siguiente recorte que os he colocado, pues se habla de que los vientos alisios en el Ecuador, la corriente ecuatorial, las corrientes marinas frías y en mayor o menor grado todas las demás, se originan como una respuesta inercial del movimiento de rotación terrestre. Lo mismo podemos decir de las corrientes de chorro, jet stream, los huracanes y muchos otros fenómenos. También se habla de la asimetría de los ríos, que es un ejemplo que se debe al efecto asimétrico del movimiento de rotación de la Tierra. Curiosamente, de todo esto que se dice, no se habla nada del movimiento de traslación, que todavía es más veloz, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Tampoco el movimiento de nuestro sistema solar alrededor de la galaxia todavía tiene mayor velocidad. Tampoco se habla del movimiento de la galaxia por el universo, que todavía también es más veloz. Solo se habla de la demostración del movimiento de la Tierra en su rotación. Curiosamente, lo demás no se demuestra con el péndulo. Claro, saldría volando. Es un poco curioso, al menos curioso, que simplemente se haya ceñido este experimento a demostrar la rotación de la Tierra. Y así lo han dicho algunos autores, algunos otros científicos, que hablan de que esas otras consecuencias de la actividad de nuestro planeta también podrían deberse a ello. Yo, desde una perspectiva mucho más agnóstica, pienso que que decir que el péndulo se mueve como tal porque se está demostrando que la Tierra se mueve, pues es sencillamente poner una condición, una premisa a todos estos experimentos que se han realizado con el péndulo de Foucault, que desde luego, a diferencia con el péndulo de los zahoríes, la bibliografía es vasta y gigantesca, porque si habéis visto lo poquito que se decía de el otro primo hermano del péndulo de Foucault, es sencillamente tan distinto que además no se sabe muy bien qué tiene que ver con el péndulo de Foucault todo esto que se habla de los vientos alisios, las corrientes marinas, la simetría de los ríos, que se coloca también aquí para demostrar que no se entiende muy bien. Siguiente fragmento que os paso, aquí, pues se explica cómo funciona el péndulo con dibujitos, esquemas,
En fin, y se dice finalmente que en una hora el plano de oscilación del péndulo giraba a unos 11 grados y la circunferencia se completaba en algo más de 32 horas. En este siguiente recorte se comienza diciendo ¿por qué gira el plano de oscilación del péndulo? Es fácil comprender que si la experiencia se hubiera realizado en el Polo Norte resultaría evidente que el plano de oscilación del péndulo permanecería fijo en una referencia inercial mientras que la Tierra giraría bajo el péndulo a razón de una vuelta cada 24 horas. Por el contrario, un observador situado sobre la Tierra vería girar el plano. ¿Es tan fácil? ¿Por qué pones? Es fácil comprender que cuando esto, la verdad, no lo entendería ni mi abuela, vamos. Es verdaderamente complejo la historieta que os habéis montado para demostrar el movimiento terrestre. Aunque pongáis que es muy fácil y fórmula matemática maravillosa. Pero no me termina de convencer que con esa premisa haya que sacar este pedazo de teoría cuando del péndulo del Zahorí no decís ni mu, más que es un objeto diabólico. Y después de contarte todas estas formulaciones matemáticas que no entienden ni Cristo, esta demostración de su validez termina diciendo que la experiencia del péndulo de Foucault es una prueba efectiva de la rotación de la Tierra. Incluso si la Tierra estuviese y hubiese estado siempre cubierta de nubes, la experiencia de Foucault permitiría demostrar que la Tierra está girando. Igualmente, este péndulo permite determinar la latitud del lugar sin recurrir a observaciones astronómicas. Bueno, y termina la información comentándonos en qué lugares del mundo existen péndulos de Foucault, tanto en algunos países, según dice, del hemisferio norte, como en algunos países del hemisferio sur. He dejado claramente que esto queda especificado en Chile, que además este giro tiene sentido antihorario, al revés que los ubicados en el hemisferio norte. Y sin embargo, en Argentina, mira tú por dónde, que Argentina is different, se habla de un péndulo que se encuentra en la ciudad universitaria, te dice cómo está hecho y te dice tiene una altura de 27 metros y un periodo de oscilación de un poco más de 10 segundos. La ley física predice que el plano de oscilación debe rotar en forma contraria a las agujas del reloj a razón de 8,5 grados hora. Chequeado en varias oportunidades en periodos de hasta 12 horas, la ley se cumple con un error menor al 10%, el error estándar que tienen los péndulos más famosos. ¿Y esto? ¿A qué viene esto? Es curioso que parece ser que los péndulos que no cumplen este estándar me están diciendo que son desechados, ¿no? Debe ser eso, no valen para péndulos de Foucault aquellos en los que no se cumplen esos estándares de calidad. Luego, realmente me surge la duda inmediatamente de si todos los péndulos que se realizan en este mundo tienen que llevar una supervisión y si no cumplen esos estándares son cerrados o tienen que ser reparados. Porque, amigo, ¿qué ocurre si el péndulo gira en dirección horaria? A lo mejor hay que colocarlo en otro lugar donde, como en caso del péndulo de Zahorí, una corriente de agua le haga girar hacia otro lado. O no. Me vuelve a recordar también otro tema interesante cuando resulta que Michelson Morley bueno, pues pudieron probar que la Tierra no se movía. Sin embargo, esto no fue de esa manera. Hicieron un experimento para demostrar que la Tierra se movía, les salió rana y en vez de decir se ha demostrado, señores, que la Tierra no se mueve, pues lo que se les ocurrió decir es que el experimento era nulo.
Y me da la impresión de que con este péndulo de Foucault está ocurriendo lo mismo. De todas formas, como alude aquí, que dice que tiene una altura de 27 metros, algo un poco más de 10 segundos, la ley física predice que el plano de oscilación debe rotar en forma contraria a las agujas del reloj. Vamos a ver qué dice esa ley física. Bien, pues ese enlace referido nos lleva hasta aquí, hasta este otro articulillo de la Wikipedia que nos habla de la ley de la física. Y dice: una ley física o ley natural es un principio físico establecido sobre la base de evidencia empírica y hechos concretos, aplicable a un grupo definido de fenómenos, condiciones. Frecuentemente, para la mayor parte de las leyes de la física se dispone además de una teoría que permite deducir dicha ley de consideraciones más abstractas. Las leyes físicas suelen ser conclusiones basadas en observaciones y experimentos científicos repetidos a lo largo de varios años y que han sido aceptados por la comunidad científica. Sí, señores, ahí está el dato. La creación de una descripción sumaria de nuestro entorno es una de las aspiraciones fundamentales de la ciencia. No todos los autores utilizan estos términos de igual forma, pero si la mayoría lo utiliza así, pues evidentemente cuando no se acepta por la comunidad científica un péndulo de Foucault que da datos al revés, este péndulo no es considerado más que nulo, supongo, como ya os he dicho el otro ejemplo anterior del experimento de Michelson Morley. Es que es tan dudoso, lamentablemente, si alguno podéis fabricaros un péndulo de Foucault en casa con con un peso considerable y tenéis la paciencia para seguir el deambular de la bola de un lado a otro y luego la cambiáis de sitio y la ponéis debajo de un lugar donde haya una corriente de agua, igual cambia la dirección del giro del péndulo, pero esto, claro, está más complicado de realizar por una persona en particular, con lo cual, si podéis hacerlo, avisarme que yo me apunto. Y otra de las cosas que se me ha pasado de comentaros es que cuando se habla de que debe ser aplicable a un grupo definido de fenómenos, condiciones, pues está diciéndote que hay una condición básica para que de ese fenómeno. Es un fenómeno condicional, es decir, que si se tiene en este caso la obligación de entender que la condición básica de estos experimentos es demostrar la rotación de la Tierra, pues aparte de quedarse corto porque hay otra serie de movimientos terrestres, según ellos, aparte de quedarse corto, te está condicionando que otro tipo de resultados que no estén dentro de estos fenómenos, condiciones, pues quedarían fuera. ¿O no es así? Bueno, y ahora toca hablar del efecto Alais, o el efecto de cuando las cosas no salen como esperan los científicos, y veremos a ver qué es lo que pasa. El efecto Alais es una según dicen, supuesta precesión anómala del plano de oscilación de un péndulo durante un eclipse solar. Este efecto es inexplicable para los modelos estándar. Una vez más, se sale de esos modelos estándar, parece que se fabrican por el mismo personaje de gravitación de física. Pero las publicaciones recientes tienden más bien a las explicaciones convencionales, que explican estas observaciones. La historia, pues que fue Maurice Allais en 1954, un erudito francés que ganó el premio Nobel en Economía,
economía importante, no era astrónomo, no era astrofísico, era economista. Pero como era premio Nobel, no hubo más remedio que escucharle y colocar aquí sus observaciones. Este hombre, aunque dijo que este fenómeno era claro y meridiano, pues desde un plano científico dice la Wikipedia, este fenómeno no está del todo constatado. Luego sigue hablando, veréis aquí que lo tengo subrayado, que en una revista de en 2003 se llega a la conclusión de que no hay detecciones inequívocas del efecto Alice en los últimos 30 años, cuando la conciencia de la importancia de los controles experimentales se ha generalizado. A continuación veremos todo lo que se ha constatado en esos 30 años anteriores y que aquí en la Wikipedia curiosamente no aparece. Bueno, pues este fenómeno se atribuye a cambios en el comportamiento de la atmósfera durante los eclipses solares. Hay que buscar excusas para que no funcione como ellos querían. Entonces, aquí se habla de unas cuantas más cosas, os recomiendo que lo leáis. Y luego dice que tendría enormes consecuencias que se derivarían si se confirmase que las anomalías son genuinas. Pero claro, para evitarlo, ahí está el no colocarlo en ningún lado. Durante el eclipse solar del 26 de enero de 2009 se encontró una correlación entre el comportamiento anómalo de un péndulo y de una balanza de torsión, situados en dos puntos diferentes fuera de la zona de sombra. Solo uno, fíjate. Y luego en China también se parece que se estudió, un chino dijo que había observado el efecto Alice, pero luego el resultado no ha sido publicado en ninguna revista científica de referencia. Luego tal Salva utilizó el péndulo de Foucault automatizado y no encontró ninguna evidencia de un cambio de precisión del plano de oscilación del péndulo durante el eclipse solar de 11 de julio de 2010. Y no se habla de nada más. Es una cosa increíble. Ahora os vamos a contar lo que ocurrió en julio de 1999 y que no figura aquí en la Wikipedia. Bueno, pues en julio de 1999 se advertía a toda la persona que quisiera colaborar durante el futuro eclipse que se iba a producir el 11 de agosto de 1999 para recopilar datos y poder mostrar el efecto que se iba que iba a ocurrir en diversos puntos del planeta para comprobar si ese efecto Alice se producía o no. En esta carta se decía que durante el próximo eclipse solar el equipo de Neuver y los científicos voluntarios en varios museos observarán simultáneamente los péndulos de Foucault. Nadie será, y otros científicos también usarán un gravímetro, un dispositivo supersensible que informa cambios muy pequeños en la fuerza gravitacional que actúa sobre un resorte magnético. Después del eclipse, el equipo de Neuver comparará los resultados de todas las pruebas, incluidas las observaciones de áreas en Europa que se encuentran en el camino del eclipse. Y nunca más se supo del tema. Los resultados no aparecen ni figuran en la Wikipedia. Sin embargo, sí aparecen en un montón de páginas que podéis buscar de web y en vídeos de YouTube, que me gustaría que comprobáis su existencia para que comprobaráis también que hubo efectos y que esos efectos no se nos cuentan en la Wikipedia, a pesar de que dicen que esto es una enciclopedia que se renueva continuamente con los datos más actuales. Bueno, y vamos a empezar por esta página. Hay un montón, ya os digo, luego vemos otras. Se dice de ese eclipse que el equipo internacional liderado por el doctor David Neuver, bueno, ya os lo he leído quiénes lo componían, pues dice que todo lo que intentaban y demás, en países como, dice, se dispuso de una red global de gravímetros junto al registro de 15 péndulos de Foucault emplazados en diferentes ciudades de los 4 continentes.
en países como Estados Unidos, Austria, Alemania, Italia, Australia y Emiratos Árabes Unidos. El centro de operaciones se instaló en la abadía de Kremmünster, Linz, Viena, por donde transitaba el umbral de totalidad del eclipse. El péndulo de esta abadía, junto al de otros 3 en ciudades europeas, sí registraron esa anómala aceleración en el giro del plano de oscilación, adquiriendo un incremento de 10 grados durante el eclipse. En otras ciudades donde no se visualizó nada del eclipse, no se midió ninguna desviación anómala. Los científicos de este equipo afirmaron que el efecto Alais es un hecho evidenciable en péndulos y gravímetros, pero habrá que continuar repitiendo esta experimentación en los venideros eclipses solares, 29 de marzo de 2006, y así poder encontrar un modelo gravitatorio donde asentar satisfactoriamente el efecto Alais. No se piensa que la complejidad de factores que puedan generar el efecto Alais resulte caótico como para revolucionar las actuales teorías sobre la gravedad y el electromagnetismo. Tal vez una determinada disposición astronómica en la alineación geométrica del eclipse altere los componentes locales de gravedad y con ello perturbe el sistema péndulo. Pues sí, aquí tenéis otro artículo, en este caso del Museo de la Ciencia de Valladolid, con motivo del estreno de su nuevo péndulo estandarizado, donde dice que el efecto se comprobó en Austria. Viene a repetir más o menos lo mismo, donde se constató que durante un eclipse total de Sol el péndulo se adelantó 10 grados, lo que significa que en esa latitud se movió casi el doble de lo normal. Las razones concretas aún se desconocen hoy en día. Se sabe que el resultado de este enigma supondrá cambiar las concepciones que se tienen acerca del magnetismo y la gravedad terrestre. Aquí tenemos otro artículo de aquel evento de 11 de agosto del 99. Dice: los resultados mostraron un cambio de 10 grados en el plano de oscilación y todos se quedaron patitiesos porque ya no servía la clásica explicación que dan los científicos cuando algo no se ajusta a sus teorías. Ya no podían echarle la culpa a errores de medición. Por supuesto, aún no hay una explicación unánime. Entre tanto, Alais ya había sido premiado por este y otros descubrimientos en el campo de la física, así como recibió el Premio Nobel de Economía que ya hemos hablado. Para complicarle aún más el tema a los físicos, la NASA cree que esta anomalía llamada efecto Alais está vinculada a extraños cambios de trayectoria que sufrieron 2 sondas Pioneer debido a que registraron aceleración negativa inexplicable, en fin, bueno, excusas, locuras. Otro articulillo que podéis encontrar, donde se dice en su párrafo 3: para ello se dispuso de una red global de gravímetros junto al registro de 15 péndulos de Foucault emplazados en diferentes ciudades de los 4 continentes, tal. El péndulo de la abadía esta de Kremsmünster, junto al de otros 3 en ciudades europeas, sí registraron esta anómala aceleración en el giro del plano de oscilación, adquiriendo un incremento de 10 grados durante ese eclipse. En otras ciudades donde no se visualizó nada del eclipse, no se midió ninguna desviación anómala. Desconcierta el factor de impredictibilidad del fenómeno. Por ello se plantean nuevos estudios en los venideros eclipses solares y así poder encontrar un modelo gravitatorio donde asentar satisfactoriamente este efecto. Hay muchos más, pero bueno, os subo este vídeo grabado en YouTube por Ángel González Hernández, que se ocurrió el 20 de marzo de 2015 en Granada, España. Este señor, pues claro, como no es parte de esa cúpula científica, pues como que lo tiene que subir a YouTube, porque no se considera, ni siquiera aparece en los medios de prensa. Se lo tiene que hacer uno mismo, qué pena. Bueno, y para finalizar esta parte, y después de ver todos estos ejemplos que me da la impresión que no son más que la punta del iceberg de lo que se quiere tapar, dudo incluso que el señor Alais haya descubierto esto, sino que sencillamente lo que ha hecho ha sido hacerse caso de algunas voces que hablaban y que contaban esto en diferentes observatorios de péndulos a lo largo de todo el mundo. Pues dicho todo esto, os pongo aquí, para finalizar esta parte de mi vídeo sobre el péndulo de Foucault y los Thaoris, el péndulo loco de
de Santa Cruz, California. Sencillamente, este, por supuesto, es de los que no son estándar. El comportamiento del péndulo es muy distinto al de los demás, sencillamente cuando le pones una cuerdecita en V y lo amarras justo en el centro de esa cuerda. Ahora ya os podéis poner a hacer fórmulas matemáticas, que ahora la cosa está mucho más complicada para demostrar el movimiento de este péndulo loco. Pero bueno, pasemos al siguiente capítulo de conclusiones. Bueno, pues esta ha sido la historia de dos péndulos muy parecidos, pero muy, muy distintos. Uno del populacho, que sirve para encontrar agua y que llevan usando centenares de familias, que habitan en pueblos de donde no son expulsados por estafadores, a pesar de ganarse la vida, según dice la doctrina, engañando a sus vecinos. Otro de la élite, que tan solo sirve para culminar con éxito las teorías basadas en una tierra bola que gira y gira sin parar. Uno pseudocientífico, tachado de diabólico, fraudulento. Otro aceptado por la comunidad científica, con sus inmaculadas fórmulas matemáticas de funcionamiento y expuesto en museos de todo el mundo, venerado, mimado. Uno que habita en el campo, es rústico, vive rodeado de flores, vida, pero guardado en un cajón de herramientas. Otro que, como su inventor, es de ciudad y vive rodeado de aristas, polígonos, cuadrículas y se guarda expuesto en preciosas salas limpias. Uno que se fabrica uno mismo, con los materiales que dispone, irregular, despeinado, asimétrico. Otro que se fabrica siguiendo estándares de calidad, pero que nació siendo bala de cañón para producir muerte, eso sí, brillante, cuidado, aseado y lujoso. El péndulo de Zahorí necesita de nuestra energía para girar y contarnos cosas. El de Foucault necesita una mayor intervención, ya sea con un voluntario empujón para comenzar o una corriente eléctrica de mantenimiento. El péndulo de Zahorí, si por cualquier causa no encuentra lo que le pedimos, se tacha de fraude. El péndulo de Foucault, si es descubierto en fuera de juego, obtiene una segunda oportunidad. Pensemos que nació para demostrar únicamente la rotación de una gran bola, olvidando otros tipos de movimiento alrededor del Sol, galácticos e intergalácticos, que, curiosamente, sus defensores olvidaron probar, y que parecen entender que estos movimientos tan supersónicos el péndulo no detecta. Pensemos que el péndulo no se mueve. No, lo que se mueve es el suelo que pisamos. Algo que nosotros no detectamos, porque la bola tiene una velocidad constante. Eso nos dicen, pero cuando ocurre que en un eclipse cambia su velocidad, tendríamos que admitir que se ha producido en la bola una aceleración o un brusco frenazo, y debiéramos todos salir disparados, si es que solamente nos fijamos en el péndulo. Y esto no ocurre, claro, porque hay que buscar excusas y justificaciones que lo que hacen es demostrarnos claramente que el efecto del péndulo es magnético, y no sólo cuando hay cambios en nuestra percepción, sino siempre. Yo tan solo puedo imaginar a qué es debido el movimiento del péndulo de Foucault, pero sí sé que el péndulo Zahorí, ayudado de mi energía, sigue patrones de movimiento al atravesar una corriente de agua. Lo he comprobado. Y puedo pensar lícitamente que dependiendo del lugar elegido va a girar en uno u otro sentido. Y si lo hace en el sentido contrario al fenómeno condición, es decir, si no cumple los estándares, sencillamente se coloca en otra sala o en otro edificio público. Y problema resuelto. Así que, mientras ustedes no se decidan a investigar seriamente otras causas del movimiento pendular, yo, como no creo en la bola loca giratoria, tengo que expresarme, como vimos anteriormente, de la misma manera que el jesuita Gaspar Scott en 1662 lo hacía de mi querido péndulo Zahorí. Por tanto, la práctica de colocar péndulos de Foucault en edificios públicos es un acto de superstición, incluso satánica, y el mismo péndulo diabólico. Sí, señor, cuando yo creía que ya había terminado el vídeo y lo podía subir ya y publicar, he encontrado el péndulo de Rodríguez, que él mismo lo llama el péndulo misterioso.
pero no tiene tanto misterio, ¿verdad? Esto está dedicado para todos los esferistas que evidentemente sois conscientes de que tan solo que el péndulo de Foucault, se lo hubiera pillado Foucault, que tan solo se demuestre la rotación de la Tierra y se olvide uno de la traslación, inclinación, el movimiento de las galaxias, en fin, de todo esto, cuando resulta que tenemos que como vosotros creéis en estas cosas, lo que os propongo es que estudiéis este péndulo, el péndulo misterioso, porque como veis gira hacia un lado demostrando el movimiento de rotación terrestre, pero luego gira recto demostrando la traslación y luego a la vuelta demuestra la inclinación y el Big Bang. Increíble.